bienvenido, Dios te bendiga. ¿Para qué crees tú que Jesús usó las parábolas? Esta es una de las cosas que también tenemos como creencia en nuestra mente, y es que pensamos que las parábolas Jesús las usó para enseñarnos con mayor claridad alguna verdad espiritual. Pero la Escritura no dice eso. De hecho, Jesús, ante la pregunta de sus discípulos, no fue esa la respuesta que Él les dio. Leamos en Mateo capítulo 13, verso 10. Dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si te das cuenta, Mateo, Lucas también está, y en Marcos también está. Dice: porque a vosotros os es dado a conocer el reino. Los discípulos preguntan: ¿por qué les enseñas por parábola? Porque a vosotros os es dado a conocer el reino, pero a los otros no. En definitiva, las parábolas nunca fueron para enseñarles a la gente, sino era para velar lo que Jesús estaba enseñándole a los discípulos, a los más cercanos. ¿Por qué? Porque Jesús responde diciendo que se cumple en ellos lo que Isaías decía de ellos, que el corazón de Israel se había vuelto pesado, no tenían, en otras palabras, gran interés en aprender los mandamientos de Dios, en aprender lo que es su ley, como los mismos salmos dicen, que hace sabio al sencillo. El pueblo no tenía mayor interés en aprender los mandamientos de Dios. Entonces, cuando Jesús comienza a enseñar acerca del reino de los cielos, Él dice que les está enseñando por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y lo dice ahí, lo leímos: y yo los sane, citando la Escritura. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque es muy parecido, y seguimos con la idea de que la Biblia no es para todo el mundo. Entonces Jesús con estas palabras también confirma lo mismo. Lo que Él enseña no es para todo el mundo. ¿Pero para quién es? Para aquellos que tienen un deseo, un interés de conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el punto aquí es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Nicodemo se acerca a Jesús de noche preguntando sobre lo que Jesús estaba diciendo. Y Nicodemo, aunque el texto a veces lo leemos muy, muy livianamente, cuando Jesús le dice: tú siendo maestro, y no cualquier maestro, era alguien que enseñaba la ley, ¿no sabes esto?, le pregunta. ¿Cómo entenderás las cosas más profundas si las simples no las entiendes? Si te das cuenta en todo esto, en todo lo que Jesús habla con la gente, lo profundo de Dios se lo deja a aquellos que tienen un real interés
en buscar el rostro de Dios, en buscar y en entender la Escritura, conocer los mandamientos. El sabio va a buscar la sabiduría, pero el necio, dice el proverbio, no se da por aludido, simplemente lo deja ahí. Dios nos ha llamado a ser sabios, a buscar, y de hecho el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Entonces, cuando Jesús está hablando por parábolas, la verdad es que Él no está queriendo enseñarnos a través de ellas, sino que quiere ocultarnos lo que Él está diciendo. Y esto es como nos saca un poco de nuestros conceptos preconcebidos o ideas que están ahí en nuestra mente, que las tenemos, como dije, como lo he dicho, por cierto, solamente porque la costumbre de decirlo y hablarlo y lo repetimos, que al final parece que fuera verdad, pero solo la palabra de Dios es verdad, solo la palabra de Dios es verdad. Todo hombre, la Biblia dice, todo hombre puede ser hallado mentiroso, todo ser humano es mentiroso. Y aunque toda la humanidad mienta, la palabra de Dios es verdad. ¿Qué entonces está proponiendo Jesús con esto? Es que el que quiere hacer la voluntad de Dios va a tratar de entender, de escudriñar, de buscar como tesoro la palabra de Dios. Pedro en la primera carta escribe y dice que los profetas que fueron antes de nosotros, dice el texto, buscaron diligentemente para conocer cuál era el tiempo de la manifestación del Mesías. Y Pedro dice, no para ellos, sino para nosotros. Pero los profetas, los que escudriñan las Escrituras, buscan de todo su corazón el entender la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, Dios nos va a revelar, nos va a enseñar si mostramos realmente el interés y amor por su palabra. Porque el que ama la palabra de Dios ama al dador de esa palabra, que es Dios. Si tú no amas su palabra, tú la menosprecias o simplemente no te llama la atención, es porque no estás amando al dador de la palabra. La Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y muchas veces hablamos del Espíritu y queremos ser llenos del Espíritu, pero la palabra es lo que el Espíritu Santo reveló a todos los siervos de Dios, a todos los profetas. Ninguna palabra vino por voluntad humana, dice la Escritura, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ciertamente fueron hombres, pero inspirados por Dios. La palabra viene de Dios. Entonces, si amamos a Dios, amamos su palabra y buscaremos de todo corazón. Y ahí demostramos o le mostramos a Dios que tenemos un real interés de conocer su palabra. Y no para argumentarles a otros, no para decirles a otros sus cuantas verdades, sino para nosotros entender el camino del Señor y ponernos en la línea, en esa senda que es delgada, que es angosta, que nos priva a veces de muchas cosas, pero que estamos dispuestos a caminar por ellas por amor a Jesús, por amor al Padre. Hay una historia en Segunda de Crónicas de un rey llamado Josías, hijo de Amón, sí, el papá, algo así. Y este rey joven comenzó a reinar a la edad de 8 años. Su padre no hizo lo bueno delante de Dios, pero a los 8 años él comenzó a reinar y comenzó a buscar el rostro de Dios. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda,
A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Por qué te leo esto? Y tú lo puedes leer también. Es un capítulo corto y resumido de la vida de este rey de este rey de Judá. Y cuando en todo este periodo de 8 años, después 18 años, que hace él lo recto delante de Dios, él no tenía en sus manos ninguna copia de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Hasta este punto de su vida, él estaba haciendo lo que quizás le fue enseñado por los sacerdotes y por todos los que estaban a su alrededor. Y él limpió todas estas cosas a Jerusalén y a Judá. Y dice, a los 18 años de su reinado, él manda a la casa de Jehová, dice, para que reparasen la casa de Jehová, en el verso 8 del capítulo 34. Y en esa reparación de la casa de Dios encuentran un libro o un rollo. Ahí en la escritura, el texto bíblico dice un libro, pero no eran los libros como lo conocemos hoy, era un rollo de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Y es presentado este libro, esta ley, al rey Josías, y comenzó a ser leído delante del rey. Y ahí es cuando llegamos al verso 19 del capítulo 34, y dice la escritura: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y también dice que él lloró delante de la presencia de Dios, porque se dio cuenta que los mandamientos de Dios exigían algunas cosas que en estricto rigor estaban faltando, y por consiguiente él entendió al tiro de que estaban condenados prácticamente por desobedecer todos los mandamientos que estaban ahí escritos. Y el rey manda a consultar a una profeta sobre este asunto, porque él quería saber. Nota esto, este rey que no tenía la ley en su minuto, gobernó 18 años buscando el rostro de Dios, y sin tener la ley a mano, él comenzó a hacer lo que a sus ojos él entendía que estaba bien, que era limpiar, sacar todo ídolo, limpiar Jerusalén, limpiar la nación de toda idolatría, sin tener en sus manos la ley de Dios. Por eso Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que se habla es de Dios o no. Y este punto de si queremos o no es algo que está en nosotros, no es el ambiente. Él era hijo de un rey que se apartó de Dios. Por consiguiente, él pudo haberse seguido el camino de su padre, pero él no lo decidió así, sino que él quiso buscar a Dios. Y eso es lo que Jesús pone como un filtro las parábolas, para que el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios va a querer entender esas parábolas, va a querer entender la escritura, por muy complicada que sea. No la va a desechar diciendo: pucha, qué latoso es esto, si Dios conoce nuestro corazón. Muchas veces usamos ese término, pero la verdad es que si Dios conoce nuestro corazón, entonces deberíamos temblar, porque por nuestra cara, por nuestro hablar, por nuestros actos, quizás ocultamos lo que realmente está en nuestro corazón, y Dios sí lo conoce. A veces usamos este término simplemente para mostrar una apariencia física y decimos: Dios conoce mi corazón. Pero entonces debiéramos temblar, debiéramos realmente pensar en lo que Dios va a ver en nuestro interior. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, no la mía, sino la de Dios, no mi voluntad, la de Dios,
si yo quiero hacer la voluntad de Dios, sabré que la palabra que estoy leyendo me va a confrontar. El que lee honestamente la Escritura sabe que la palabra lo confronta, le dice en qué está fallando. Es un espejo que nos muestra dónde están nuestros errores. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, es ahí cuando Dios nos va a revelar más. Es cuando Dios va a darnos el entendimiento y nos va a guiar para no solo entender lo que hay que hacer, sino nos va a dar el poder, la gracia para hacerlo. Este rey, 18 años gobernando sin la ley en sus manos, sin una Biblia, digámoslo así, en sus manos, pero él buscó el hacer lo recto delante de Dios. Esto nos llama a decir que no necesitamos muchas veces sabernos toda la Biblia, pero lo que sabemos que está mal, debemos corregirlo. Y Josías hizo eso. Él sabía lo que estaba mal y lo corrigió. ¿Qué hizo Dios? Le trajo la Biblia, le trajo el libro, le trajo la escritura. Y cuando este rey que buscaba a Dios de todo su corazón, escuchó esos mandamientos y las consecuencias de desobedecerlo, rasgó sus vestidos y entendió al tiro que estábamos mal. Estábamos condenados. Y no dijo, ¡oh Dios, cómo eres tan duro con nosotros! Él simplemente aceptó lo que el mandamiento y la falta de ello traían como consecuencia. Y él manda a consultar a una profeta. Y la profeta le manda a decir de parte del Señor lo siguiente. Esto lo hallamos en el verso 26 del capítulo 34. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, y he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Ahora, mientras leía esto, me viene un pasaje de Apocalipsis, Nuevo Testamento, al final del libro, en el capítulo 3, hay un texto ahí que Jesús, en la revelación de Cristo al apóstol Juan, les dice: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, la palabra que nos corrige, por cuanto has guardado mi palabra, yo también, dice Jesús a esa iglesia, yo también te guardaré de la hora en que la tierra va a ser probada. Yo también te guardaré, te libraré de ese día. Mira las promesas, especialmente en estos tiempos, como lo hemos dicho, que hablamos del fin se acerca. Hay una promesa, tanto está en el Antiguo Testamento, aquí donde lo estamos leyendo en Segunda de Crónicas, y también en el Apocalipsis, que dice que si amamos su palabra, si guardamos su palabra, si la buscamos como tesoro, como dice la misma Escritura, en Apocalipsis promete guardarnos en el tiempo de aflicción, librarnos o sacarnos de ese tiempo de ira que va a venir sobre la tierra, por cuanto los moradores de la tierra simplemente van a rechazar a Dios. Y es triste porque no se puede esperar ese día deseándolo, porque debemos ser como Abraham, que intercedió por la ciudad, por esas 2 ciudades que iban a ser destruidas. Debemos ser intercesores en todo tiempo. Que Dios nos ayude, porque el mundo hoy no cree al Evangelio. Una de las razones
es que nosotros, los que debemos ser luz, simplemente no estamos amando la palabra, no estamos amando la escritura, no estamos buscando el hacer la voluntad de Dios. Y mientras no busquemos la manera de hacer la palabra viva en nosotros, no vamos a entender, solamente vamos a oír de oídas y ver muy hacia muy, muy de lejos, muy como un águila quizás, que mira a lo lejos nada más todas las cosas, pero no entraremos en la profundidad de ellas, porque realmente no estamos mostrando el interés por conocer la Escritura. Y por eso uno se da cuenta que hay muchas doctrinas o enseñanzas que realmente están ahí en la superficie nada más, sacando textos de todos lados y argumentando algo, cuando la escritura completa tiene un hilo, tiene una hebra que va dirigiendo nuestros pasos hacia el Creador. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Su amor es para siempre. Muchos decimos que la gracia está en el Nuevo Testamento. No, ojo, lee la historia de Noé. Él halló gracia. La gracia ha estado siempre. Y Dios actúa de una manera en que lo vemos reflejado aquí en estos dos textos. No te leí directamente de la Biblia lo de Apocalipsis, pero es muy parecido. Cuando un hombre oye la voz de Dios, oye la palabra y quiere cumplirla y se esfuerza en hacerlo, Dios está dispuesto a ayudar a ese hombre. E incluso si como dice Apocalipsis, guardarnos de ese día terrible que viene sobre la humanidad. Si es que nosotros guardamos su palabra. Las parábolas son un reto para el que quiere conocer a Dios en lo que Él nos quiere decir. El reto de conocer todo sobre el reino de los cielos. Jesús lo dijo así: para que viendo no vean y oyendo no entiendan nada y crean y yo los sane. Qué terrible, ¿eh? Te das cuenta que a veces no conocemos mucho a nuestro Maestro porque nos hemos acostumbrado a que muchos nos digan todas las cosas y asumimos algo simplemente porque lo hemos repetido. Lo mismo que cuando uno dice Dios ama, Dios bendice al dador alegre. ¿Te has fijado? En la mayoría de los lugares, iglesias, congregaciones, se dice Dios bendice al dador alegre, pero la verdad es que no dice eso, dice Dios ama al dador alegre. Ahora, es verdad que los bendice, pero lo que dijo es que Él ama. Y cuando alguien te ama, Él es la fuente de la bendición. Y nosotros debemos amar al que bendice, no la bendición, sino al que nos da todas las cosas, más abundante de lo que pedimos o entendemos, cuando realmente queremos entender. Que Dios te bendiga. Shalom.